la persecución, el dolor. ¿Vamos a continuar con esto? El fraude de paternidad. Seguimos en los casos de la vida real. Hoy tenemos a Luis. Luis nos va a relatar una historia desgarradora. El vínculo formado con un hijo y la destrucción de su vida a través de casi 20 años. 17 años de persecución. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Vamos a continuar con esto? ¿El país debe continuar con esto? No. Vamos a ver qué nos cuenta Luis. Hola Luis, muchas gracias por aceptar esta ronda de visitas en donde estamos visibilizando el problema. Estamos haciendo llegar a la población nuestro dolor, porque no hay otra. Es el dolor. Bienvenido Luis y gracias por esto. ¿Alguna palabra de inicio? Sí, ingeniero Patricio, buenas noches. Gracias por la apertura, por darme oídos. La verdad, en medio de esta desesperación sí necesito ser escuchado y que mucha gente se identifique y pierda el miedo al respecto de todo esto que es tan complejo y pasa y a veces nos da temor decirlo o exponer. Vergüenza de cierta manera y muchas cosas más. ¿Qué le motivó, Luis, a salir afuera, a contar? ¿Cómo se da ese fenómeno? Lo que me motivó es prácticamente toda esta persecución, la zozobra, y al ver que no he sido el único, que este caso es complejo, pero existen más. Entonces me motivó a exponerme, a contactarme, a tratar de exhibir todo lo que está sucediendo en realidad, porque es inaudito todo lo que está pasando, la impotencia, y hay muchas etapas de todo esto que se vuelve insostenible. Y pienso yo que hay que relatarlas porque en versión de esta otra persona uno es el malo. Así es. La historia contada siempre por Caperucita Roja, el lobo siempre va a ser el malo. Luis, tengo entendido que estamos hablando ya de 2 prisiones. Sí, efectivamente. 2 prisiones, metido preso por una injusticia, por una mentira. Empecemos desde el inicio. ¿Qué pasó? ¿Conocimos a esta persona? ¿En qué año más o menos? ¿Cómo nos involucramos? Bueno, nos involucramos con esta persona en la adolescencia. Si bien es cierto, de ahí escaló 3 años de ausencia. Nos volvimos a reencontrar más o menos en el 2018, donde nos encontramos y sucedió todo tan precipitadamente. Posterior se dio el embarazo de ella. Pero ¿qué pasó? En ese entonces, porque parece que de lo que hemos estado relatando ya en interno, ella ya ha estado embarazada. Ella ya ya luego hilando a través del tiempo, nos tiende una trampa. ¿Cómo fue eso? ¿Era premura? ¿Era urgencia? ¿Qué pasó? A la conclusión, al día de hoy, analizando todo, uno cuando es adolescente, hay que decirlo, es ingenuo en muchos aspectos. Y cuando yo me cité con ella, sí, hemos cambiado mucho. Nos dejamos de ver mucho tiempo y vernos a los años. Ya adultos. Adultos, cambiados. Simplemente... Hubo la atracción. Hubo una atracción. Y sí, ella me pidió a mí, después de haber conversado, me pidió a mí, tengo que decirlo, me pidió estar con ella. Tener relaciones. Tener relaciones, a lo que yo me pareció inaudito en ese momento, no podía creerlo. Y no lo asimilé. Pero sin embargo ella me dijo, no hay problema, entonces ¿sabes qué? Yo me contacto contigo, y así fue. Se presionaba. Necesitaba lograr la urgencia de ella, que fue así. Fue así. Premeditadamente ella lo hizo de esa manera, porque al tercer día prácticamente nos citamos y nos vimos. Y consumaron. Y consumamos el hecho prácticamente. ¿De ahí qué pasa en ese lapso de tiempo?
¿Qué pasa en ese lapso de tiempo? Nos dejamos de ver por unos 15 días. Posterior a esos 15 días me cita y me dice que quiere hablar conmigo urgente. Entonces a lo que yo accedo y le pregunto qué pasó y me dijo que estaba embarazada, que necesitaba irse de la casa. Que quería salir de la casa porque el papá era capaz de lo peor y que si se enteraba. Y yo visto envuelto en esto, lo único que me hice es verme comprometido y mi responsabilidad ahí. Entonces lo que yo le dije, no nos podemos ir. Me dijo que sí. Ella insistía en desaparecerse. A lo que yo dije que no. En honor a la verdad puedo decir que esta persona ya tenía premeditado todo. Claro. Pero yo quería serme responsable en mi ingenuidad. Claro. Actuando en buena lid. Y me cité. Me cité con los papás. Nos quisieron hacer casar. Aceptaron que tengamos una convivencia en unión libre. Se dio todo este proceso. Y yo ingenuamente desconocía de una fecha, le asistí a los controles y todo, pero sin embargo esto siguió. Tuvimos de aquí relación. tienen una relación y me imagino que nace el bebé. ¿Niño, niña? Es varón. Sí, es varoncito. Es varón. Ok, nació varón. ¿Y quién lo recibió? ¿Cómo fue ese proceso de papá? Nació muy saludable. Me acuerdo todo, la verdad. Nació en un taxi, muy sano, a lo que es muy absurdo. ¿Estaba usted ahí ese rato? Sí, yo estuve, yo lo recibí. Ah, le recibió al niño. Yo lo recibí y bueno, la verdad sí me quebranto un poco porque es absurdo saber que una persona puede manipular, jugar con los sentimientos de otra persona. En ese momento me sentía tan responsable de la situación, emocionado. Pero al ver todo lo que sucedió, lamentablemente me veo envuelto en una burla, en un juego, en un perseguimiento que no es mi responsabilidad prácticamente. Que se ha seguido instancias. Bueno, pero ya vamos a eso. Continuaron como padre, o sea, Luis dio todo de sí para ser un buen padre. Sí, sí, claro que sí. Amor a ese niño. Traté de hacerlo mejor como un padre. Amor al niño. Amor, comprensión, todo. Ya. Bueno, y pasan los años, ¿y qué pasaba con ella? ¿Cómo actuaba durante esa relación? No, ella tenía una actitud muy divertida, por así decirlo. Si bien es cierto, yo ayudé a costear estudios de ella. Ella mayormente, cuando tuvimos la relación, estudiaba, pero claro, pasó de un instituto, pasó de una universidad. Creo que no asentaba sus raíces en lo que quería, pero sin embargo esta relación fluía. Seguía como pareja, tenía que respaldar eso, porque teníamos un hijo en común. Claro. Y la relación que tenía que florecer, obviamente. Muy bien. ¿Cuándo empiezan los problemas en pareja y qué es lo que pasó? A ver, los problemas en pareja empiezan cuando ella decide tener este ámbito social envuelto en las universidades, que comúnmente se ve de sociabilizar, que con el trago, que quedarse. Entonces ahí se genera problemas en el hogar, porque ya no se respeta una hora de llegada, porque ya no se respeta a la otra persona en sí. Entonces esto ya se convierte en un círculo vicioso de que yo me voy, yo voy a estudiar, vengo a la hora que me da la gana. Bueno, es ya un vicio que se convierte esto. Comenzamos a tener problemas, obviamente. Y sin embargo pasaron muchos años ya, en lo cual ella, tengo que decirlo, como mujer que ya comenzó a trabajar, se hizo como mujer empoderada. Yo trabajo para mí, yo tengo que vestirme, yo tengo que hacer esto. Sin embargo, mi trabajo, ¿cómo se diría? Lo que yo generaba, eso tenía que repartirse para la casa.
Claro. Arriendo, luz, servicios básicos y muchas cosas más. Pero lo que ella era, se vestía, se compraba cosas y eso es lo que justificaba que ella trabaja y es para ella. Entonces se generaba mucho conflicto ya. Había ya la fricción. Ya había esa fricción. Para la audiencia, o sea, realmente esto es algo increíble porque ustedes saben que yo estoy alimentando una inteligencia artificial para determinar un patrón de comportamiento, y lo que relata Luis, cosas de la vida, es mi misma historia. Y es la misma historia de muchos padres, exactamente igual. O sea, existe un patrón que, vaya, la inteligencia artificial nos va a ayudar, y voy a develar esos datos para que sepan el patrón que siguen estas mujeres. Lo que está relatando Luis, yo lo viví. Y bueno, tenemos que ser sinceros y realistas. Estos ámbitos sociales que se crean en reuniones con licor y todo eso conlleva a muchas cosas más. Así es. Y pues no había respeto. No había respeto, y consecuente de eso ya había distracción de parte de ella. Entonces todo esto se manejaba en ese ámbito que ya fue fracturando la relación, y yo tengo que admitirlo. Le comencé a decir que yo descubrí mensajes de personas, ella decía amigos, que le escribían cariñosamente, hola negrita, ¿cómo estás? ¿Ya llegaste a casa? Que para mí no es de amigos. Así es. Entonces esto se ve envuelto, la ruptura, que yo me separo de ella por este tema. Para esto, ¿qué pasaba con el niño? ¿Cómo estaba el vínculo padre-niño? No, estaba muy bien, siempre ha sido excelente, excelente. Padre-hijo, muy bien, todo muy bien. Él es una persona inocente. Claro. En todo este ámbito que Claro, lo siempre que se ha querido ver es el bienestar de él, sobre todas las cosas. Bueno, de mi parte, más bien de parte de esta persona, le ha sabido manipular mucho. Bueno, ya vamos a eso. Entonces, la cuestión es que el niño, ustedes se separan. ¿Qué pasa con el niño? Él se queda con su mamá, va con el papá. ¿Qué es lo que pasó? Se queda con su mamá. Se queda con su mamá. Pero sin embargo, papá se hace cargo fines de semana. Ah, ya, ok. Se hace cargo fines de semana, viernes, sábado, domingo, inclusive hasta lunes, porque a él no le gustaba pasar con la mamá. En todo evento que yo tenía, cualquier reunión, cualquier cosa que yo tenía, él estaba presente. Ok. Pero sin embargo la mamá salía por ahí. Ok. Y creo que esa fue la ayuda que yo le di. Tenerlo al pequeño para que ella pueda disfrutar. ¿Qué tiempo pasa con papá en este ir y venir, pero con más tiempo con papá? ¿Qué tiempo pasó él, el niño? Podría decir que un 90% de lo que es... Unos 4 años, 3 años... 4 años. Unos 4 años en una convivencia fuerte con el papá. Sí, fuerte con el papá, correcto. Tengo entendido, Luis me ha relatado que para el año 2021 es donde explotan las cosas, ¿no es cierto? Correcto. En el año 2021, claro, tras haber pasado 4 años de estar solo, aparece una persona también a estar con Luis, una persona que tengo entendido ha sido de su soporte, ha sido de su ayuda. ¿Y qué pasó con ella? ¿Cómo empezaron? Me llamó mucho la atención cómo empezaron a atar cabos. Imagínense, ya parece entonces el niño estaba con 12 años, ¿no es cierto? Sí, 12 estaba años. con 12 años. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezaron a atar los cabos para descubrir esto? Claro, bueno, con mi pareja actual nos reunimos y estábamos viendo un álbum de fotos, de recuerdos, en lo cual al terminar las fotos me percaté de un eco, el primer eco que se le hizo. Y yo ingenuamente le digo, mira, esto es de mi hijo.
Y le digo, ¿tú sabes de esto? Porque me aparecen 3 fechas. Y le digo, mira, esta es la fecha que nació mi hijo. Le digo, ¿y las otras fechas de qué son? Me dice, déjame ver. Dice, no sé, dice, pero preguntémosle a mi ginecóloga. Y se comenzó a indagar. Y efectivamente, claro, la fecha de ahí que estaba es la fecha de nacimiento y la otra fecha que es la fecha de que se queda embarazada. Ajá. Estas Y no coincidía y no coincidía con la fecha, con la que ella fecha que estuvo. ustedes estuvieron. Hay que Correcto. recalcar que yo nunca tuve un acercamiento antes de esa fecha. Ujú. Fue justamente en esa fecha, en agosto, que yo tuve el acercamiento con ella y el contacto. Ujú. Y Antes ella, no, en el eco consta que ella tuvo embarazada ya en junio. Ok, ok. Y claro, nace la espina, nace la Pues, duda. ahí empezó el problema. Correcto. Ahí empezó el problema. ¿Qué pasó ese rato? ¿Qué hizo ella para destapar esta bomba? ¿Cómo fue ese proceso en el 2021? Bueno, también mi hijo me coge, llega en un taxi a estar conmigo, me cuenta que con la mamá no le va bien, que quiere quedarse a vivir conmigo. 3 semanas, un mes, la mamá, como yo lo digo tan criollamente, se acordó que tiene hijo, pero me llama y me dice que por qué el hijo no va a la casa. Entonces había unos chats del hijo, de mi hijo con ella, que le decía que él ya no quiere estar ahí, que él quiere quedarse a vivir conmigo. Entonces yo quise y yo le dije a él, yo como papá tengo que hacer lo mejor para ti. Eres mi hijo, porque yo no pensaría que tal vez él no siente el apoyo y se vaya a la calle, como muchos adolescentes lo hacen, optan por otras situaciones. Entonces, al decirle, manifestarle esto a la señora, lo que hizo 2 días a más tardar, me botó la DINAPEN en la casa. A la DINAPEN. Sí, me botó la DINAPEN y me acusó de secuestrador, que yo lo tenía retenido a mi hijo. En ese aspecto, fueron, allanaron la casa, le encontraron a él, le preguntaron que si quería ir con la mamá. Él dijo que no en repetidas ocasiones. Pero sin embargo, los policías en ese momento le dijeron que si él no se va con la mamá, me llevaban preso a mí. Y él accedió a irse con la mamá. Qué terrible. Él dijo, utilizando el aparataje público para desterrar a un niño de su padre. Utilizamos la policía. Esto tiene que parar. Esto tiene que parar. Entonces, algo que me golpeó mucho fue que mi hijo le dijo a los policías, prefiero irme a una casa de acogida que irme con ella. Ellos le ofrecieron hacer eso, pero obviamente no se respetó. Yo desde ese entonces no supe más de él. No supe más de él. Desde que él tenía 12 años. Ya perdí contacto, me puso una boleta de auxilio, de alejamiento. No pude, yo evité verme más en problemas. Siempre tuve la esperanza de volverle a encontrar, verle a mi hijo. Supe dónde estudiaba. Siempre quise acercarme, pero temía de que haya acciones legales en contra. Así es, correcto. Es que como utilizan la boleta de auxilio para coercionar y romper el vínculo con ese padre, entonces los abogados lo único que dicen es no se acerque, no tome contacto, no haga nada, porque la mujer va a tomar acción contra usted. Correcto. Ese es el formato, el guión que se sigue en este cuento de terror. Y entonces yo continué a indagar en base a mi relato, a mi palabra, de cuándo le vi y las pruebas que tenía. Y sí, indagué con personas profesionales que me dijeron que si es mi versión, tal cual la realidad, y el eco que constaba las fechas, que no era mi hijo. Entonces, sí me vi sumido en que no quería aceptarlo. ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó por la mente de Luis cuando empezamos a descubrir esto?
No quería aceptarlo. No quería aceptarlo. Pero sin embargo, ahí estaban las cosas. Tenía que asimilar todo eso. Por eso, vuelvo y repito, busqué ayuda profesional. ¿Qué ayuda profesional? De una amiga paramédico, que le expuse el caso. Los abogados en sí, que quería que vean mi caso, que si se podía hacer algo. Obviamente dudaban de que yo esté diciendo la verdad. Uh-huh. Pero era mi palabra, ¿no? Simplemente mi palabra. Y mi indignación al ver todo eso. Entonces se logró hacer un proceso, que un abogado crea en mí y inicie este proceso. ¿Y qué iniciaron? Si bien es cierto, se inició la impugnación a la paternidad. Se adjuntó pruebas y todo. ¿Qué pruebas? Pruebas que hoy en día, si bien es cierto, no son pruebas. Ahora ya Luis conoce, o sea, gracias al colectivo No al Fraude de Paternidad, donde permanentemente les estoy explicando a todos los padres que han sufrido, que son víctimas de este fraude, les explico qué son las pruebas valederas. Pero han salido una serie de abogados obviamente a subirse en la ola y a decir que se resuelve esto. Esto no tiene solución si no hay un mensaje escrito de WhatsApp, de correo, que indique que a usted le hicieron fraude. Caso contrario, no sirve. Pero claro, el abogado necesitaba cobrar. ¿Su remuneración? Mil, ¿cuánto? Bueno, se ha ido gastando ya dinero mucho. Yo podría sumar todos estos gastos entre muchas cosas, como $5,000. Se ha ido gastando ya. En gastos. En gastos. Defensas, querer hacer algo y todo lo demás. Bueno, Luis, tengo entendido, quiero saber ese episodio de la moto. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Tuve un colapso después de una audiencia, en donde se dio una audiencia donde ya se hizo la prueba de ADN. Allá. Y dieron la vericidad con un perito de que salió negativo la prueba. Pero sin embargo la señora dijo que yo ya sabía que ella estaba embarazada. Claro, el relato, ¿no? Uno sabía ya eso. Que yo había aceptado reconocer al hijo como mío. Me frustré mucho, demasiado. Que simplemente salí de esa audiencia y cogí mi moto y lo único que pensaba es acabar con mi existencia, porque uno dice vulgarmente, muerto el perro se acaba la rabia. Pero gracias a Dios he conocido una persona maravillosa que es mi compañera de vida. Su actual pareja. Y me he puesto a analizar mucho, me llamó insistentemente, me dijo qué estoy haciendo, qué voy a hacer. Y me tranquilicé. Y me dio una pausa y analicé muchas cosas, que no vale la pena. Que tengo que seguir haciendo, tratando de que salga la verdad a la luz. Hoy es ese día. De que tengo que ser escuchado, que tengo que alzar la voz, de que si hay personas que pueden prestar oídos, y si bien es cierto, el tiempo de Dios es perfecto y estoy acá. Qué bien Luis. Yo cuando Luis me contactó, he escuchado a todos y cada uno de los miembros del colectivo No al Fraude de Paternidad, como yo muy alegóricamente me jacto y digo, no hay un abogado o una persona aquí en Ecuador que haya escuchado más de 1.500 casos de fraude de paternidad. No existe en Ecuador una persona que haya escuchado tanto. Y sé que existe un patrón. Cosa que el momento que me llamó Luis, aprendo ya a reconocer, porque también se me meten infiltrados, aprendo a reconocer quién me está contando la verdad. Y inmediatamente tomé contacto. Sí. Tuve una buena aceptación y respuesta suya que la verdad me motivó a seguir creyendo que posiblemente se puede hacer justicia.
para que nos oiga el resto de personas, ¿cómo fue eso? ¿Usted me veía un video, me veía? Sí, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque eso es para muchas personas que deben estar en la duda de, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me escucha? Porque esto nos tragamos como hombres el veneno solos. ¿Qué pasó? Claro, si bien es cierto, las redes sociales se mueven mucho hoy en día. Y entre tantos videos, yo siempre he estado buscando algo que se interese en mi caso. Uh-huh. Y por ahí, obviamente, me ha salido de abogados y muchas cosas más que me doy cuenta de que simplemente es para lucrar ellos. Así es. Entre eso, me salió un video suyo que se trataba, me llamó la atención. Tema político. El primero político. El primero sí fue político. Político, porque algo de política. El segundo video, por así decirlo, fue tratando el tema de fraude de paternidad. Me llamó la atención el título. Me enfoqué en verlo y trataba la historia tal cual lo que me sucedía. Tal cual lo que narraba lo que yo estaba pasando. Ese perseguimiento, eso lo que uno no le creen, que uno tiene que luchar contra todo esto. Y fue ahí que donde yo fui indagando, fui viendo más videos y tomé la decisión de contactarle, obviamente, para ver si podía exponer, decir o hacer, o que me aconsejen hacer algo al respecto. Entiendo. Gracias, Luis. Gracias y bienvenido. Sigamos con este relato de terror, porque se convierte en una historia de persecución. Y a partir del 2021 empieza ya la bomba, ¿no es cierto? Sí, sí. Empieza una persecución mordaz, horrible, donde tengo entendido que la persona también parece que se relaciona o tiene su actual pareja, un miembro de la Policía Nacional. Ahora vamos a topar el tema en la llaga, porque así como existen miembros de la Policía Nacional que son víctimas de este fraude, también existen miembros de la Policía Nacional que coadyuvan para que exista esta persecución. Y hoy vamos a ver las coincidencias de la vida y cómo utilizan el aparataje de la Policía Nacional para perseguir a un hombre. Hoy lo vamos a ver. ¿Qué pasa a raíz del 2021 para esto? ¿Cómo es el tema? Entremos al tema de las prisiones. La mejor arma que tienen estas mujeres. Claro, yo entro a prisión el 2021, la primera vez que fue parcialmente. Me tocaba ir a dormir en la cárcel y salir en la madrugada. Es algo tan feo que la verdad no lo desea nadie. Uh-huh. Uno se cree muy duro, muy de roble, pero sinceramente sí se quebranta. Yo mantenía un trabajo, era entrenador de un gimnasio y tenía llegado muchas personas. Mostrar una cara de estar bien, ir en la noche a dormir en la cárcel, llevarme esa imagen al día siguiente, porque no tenía ni tiempo de irme a duchar, simplemente tenía que arreglarme y estar ahí, presente, activo, para motivar a la gente. Porque eso es lo que uno va a motivar a la gente a que siga adelante en un gimnasio. Hay mucho. Y muchas personas me veían demacrado, devastado, y me preguntaban, profe, ¿cómo le va? Profe, ¿está bien? Y yo, sí, pero entre sí me quebraba. Lloraba. Me tenía que ir corriendo al baño, limpiarme las lágrimas y salir. Salir adelante. Algunas personas que se llegaron mucho, decidí contarles. Y obviamente fueron empáticas conmigo. Me entendían y me motivaban a seguir. Y me decían que simplemente siga adelante, que la justicia va a llegar en algún momento. Que siga. Entonces, cumplo esos 30 días, llego a un acuerdo, doy dinero. Un acuerdo de locos, ¿no? Porque el tema va ahí, y esto queremos que la audiencia entienda el patrón psicológico que tienen estas mujeres, porque a Luis, incluso teniendo una deuda en el SUPA,
¿Qué hace ella? Cosa de locos, ¿no? Es de locos, pero esta señora se autocancela pagos. No sé con qué fin. No sé en realidad con qué fin. Ya vamos algún rato a develar esa psicología. Se hace autocancelaciones, se hace autodepósitos para demostrar que yo he hecho un depósito. ¿Por un valor de? El primero fue de $9,000. $9,000 por obra y gracia del Espíritu Santo decidió perdonarle. De buena fe. Se convirtió en el César de la guillotina. O guillotínelo o déjelo vivir. Señores, por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este país va a permitir eso? ¿Vive o muere? Pero claro, la deuda no era solo de 9,000, era de $13,000. 13,000. Quedaba un valor pendiente. Claro, no podía soltar total. ¿Por qué no perdonó todo? Si tan corazón bueno es, ¿por qué no perdonó todo? Porque necesitaba seguir teniendo el control. Y posteriormente seguíamos bien, digámoslo de cierta manera. Se llega a un acuerdo, si bien es cierto, hay una audiencia en la cual se llega a un acuerdo de la deuda que queda, se refinancia, por así decirlo, Así es. en cómodas cuotas, más la pensión alimenticia, que llegado al valor se acercaba o pasaba a los $300 mensuales que yo tenía que cubrir. Sin trabajo. Sin un trabajo estable, porque con esta situación uno es señalado. ¿Qué es lo que pasa a estas personas? Voy, postulo, me revisan el estado que tengo, sale que yo tengo un juicio de pensión de alimentos, y muchos de los empleadores no quieren problemas. ¿Sabe qué? Usted tiene esto, sabe qué arregle, sabe qué... Se cierran puertas. O en muchos de los casos te ofrecen un empleo, pero sin lo de ley. Sin lo de ley, nada de lo ley. Todo es por abajo. Por abajo, y uno no obtiene nada. Más si trabajo como, si no trabajo, no. Así es. Entonces se ha venido quebrando ya estos acuerdos, y la señora vuelve a poner nuevamente boletas. O sea, continúa, se caduca la boleta, saca otra. O sea, tiene el tiempo para utilizar nuevamente el aparataje judicial para estar sacando boletas a un inocente. Simple. Hemos estado en el va y bien. Me ha sacado boletas con orden de allanamiento como que fuera un ladrón, un matón, que no veo el caso. ¿Qué pasó en el 2023? Otra vez vamos a cárcel. Sí, bueno, en el 2024. 24, ok. Vamos a la cárcel. ¿Cómo se dio ese fenómeno? ¿Salen de la prueba de ADN? Ya. Ella me pone boletas. Yo opto, como ella me pone con orden de allanamiento, yo opto por alejarme, huir, esconderme. Y con este abogado lo que se hizo pedir la prueba de ADN se logra después de 4 años. Me dan fecha y hora. Yo salgo de mi casa simplemente diciendo: Dios, es hora de no cargar esta cruz que no me pertenece. Voy, y para ese entonces ya nos encontrábamos todos ahí. Nos hicieron la prueba de ADN. La señora con el teléfono estaba ya creando su coordinando espacio, acciones. Coordinando que ya iba a salir y todo. Salió ella primero, voy posteriormente, salgo yo y me cogen 2 personas de civil. ¿De civil? De civil, que se identificaron como policías. Usted tiene una orden de apremio. De apremio. Y lo cual estaba ya caducada.
Llamé a mi abogado que estaba allá adentro. Mi abogado salió y me dijo, déjenme ver la orden. Y solo me dijo, sí, efectivamente hay que dar cumplimiento. Me llevaron. En el proceso, ellos me hicieron manifestar que la señora de qué se vale, qué influencias tiene, porque ellos no son para pensiones de alimentos, ellos son de inteligencia, delitos. Ah, esos eran de delitos. Sí, ellos me lo manifestaron. Ujú. Y me dice, bueno, pero ya vamos a ver. Me llevaron, me hicieron... se portaron bien de cierta manera. Conversaron conmigo. Y bueno, yo les supe manifestar a ellos de que la pareja actual de ella era un subteniente de la policía. Subteniente, apenas un Sí. subteniente, vaya. Y me dijeron que entonces por ahí va. Pero que las órdenes vienen de arriba. Señores policías, Policía Nacional, ¿se puede identificar cuáles fueron los agentes que hicieron esta aprehensión a Luis para determinar si ellos eran o no eran los que podían ejecutar esa orden? ¿Por qué no atamos cabos a eso? ¿Por qué no desempolvamos de una vez esta cueva de grillos? Bueno, y hay que mencionar también, Patricio, que al momento que me trasladaban a sacar la boleta original, no había boleta original porque estaba caducada. ¿Ya? No les dieron. Posteriormente a eso, me llevaron a la PJ. En la PJ, de igual manera, pasé horas para que les aprueben mi captura, porque la boleta constaba como ya caducada. Pasamos horas ahí, me llevaron ya en transcurso de la tarde, teniendo en cuenta que yo salí, me cogieron detenido entre eso de las 7:30, 8 de la mañana. Yo salí ya a partir de la 1 de la tarde, ya rumbo al Inca, a la cárcel del Inca. Lo cual también allá no me quisieron aceptar, no me quisieron coger. Me dijeron que la boleta estaba caducada, que ellos no podían hacerse cargo de mí. Pero sin embargo, no sé cómo mueven las influencias, contactos, llamadas. A las 6 de la tarde me hicieron ingresar. ¿Cómo lo lograron? Para esto me imagino que ya deben haber conversado con la jueza para que la jueza haya actualizado la boleta. Entonces, sí se dan cuenta todo lo que se mueve. ¿Y cuántos policías eran? En el momento eran 4 policías. 4 policías, 4 agentes, que pagamos todos los ecuatorianos, pagamos a 4, más los otros anteriores, para que vayan a perseguir a un inocente. Vaya. Y bueno, no sé si es rescatable dar a conocer lo que... Sí quisiera saber que tengo entendido que estos 30 días que pasamos en la cárcel permanentes. fue un calvario, ¿no? Sí. Fue un calvario. Desde el ingreso. Vimos cosas muy feas, muy atroces, fuertes, y que, bueno, gracias a Dios lo tenemos aquí. Sin embargo, tengo entendido que al final, ya terminando, sí, o sea, que de pronto algún tema horrible que pasó Luis ahí en la cárcel, algún enfrentamiento. Enfrentamiento varios, porque me querían extorsionar, pero sin dejar de lado que yo ya iba recomendado. Uh-huh. Ya iba recomendado. Uh-huh. Ya sabían que yo estaba ahí. Uh-huh. Pero... o sea, la gente mala sabía que usted estaba ahí y tenía una consigna de alguna cosita bien fea ahí. Sí, correcto. ¿Y usted tuvo que huir? O sea, esconderse, evadir. Evadir, lidiar, pasar en una celda de castigo durante 28 días. Ah, pasó. Sin cama. Pasó en la celda de castigo 28 días. Para evitar no ser desvivido. Uh-huh. Llamadas. Llamadas a su actual pareja. Incluso dentro de la cárcel tuve 2 llamadas de
capos. De capos, que con evidencias, videollamadas, donde me demostraban de que ellos me iban a hacer daño, me iban a desvivir por motivos X que Nunca sabemos. Ok, para que vean los alcances de una mujer, los alcances de una mujer contra un hombre y todo el daño que genera esa mentira. Esto debe parar. Luis, logramos salir negociando, tengo entendido, nuevamente. Sí, se hizo una nueva negociación. Y nuevamente el acto caritativo, ¿no? Parece que se condona ella mismo un... Esta vez fue de parte personal. Uh-huh. Mi actual pareja logramos reunir un dinero y se negoció. Suma de $700 que aceptó ventajosamente para no sacarme otra boleta. Pero posterior a esto viene a otra boleta donde intercede mi hijo con la mamá de que se haga un autodepósito de un valor de 1,800 para que, o sea, no entiendo, ella busca la boleta de premio, me presiona, pero después se hace el autodepósito para perdonarme y darme, no sé, chance, no entiendo. Déjenme en los comentarios qué piensan de este tipo de mujeres, cómo logran hacer ese juego maquiavélico mental donde por un lado piden prisión y por otro se autodepositan. Déjame en los comentarios, dime qué piensas de esta mujer, quiero saber, y si eres mujer quiero saber qué tienen en el cerebro. Entonces se vuelve a incumplir el acuerdo, porque son valores que, si bien es cierto, cuando no se mantiene un trabajo no se puede cumplir. ¿De qué vivo yo? ¿Cómo pago un arriendo, una comida? Si se me va a ir prácticamente un básico que se gana hoy en día, no alcanza. Así es, hay que pagar 300 y más. Y esos valores ya así que es. me demandan ahí, entonces no puede, no se cumple. Entonces mi hijo ha intercedido. Intercede y me pide que acepte yo, en buena fe de la mamá, que ella se hace el acuerdo, se hizo el depósito en la cuenta de ella y que se siga normal. Ok. Pero posterior a esto sigue el perseguimiento, boleta. Vamos al último, antes de hablar del tema del niño, pero vamos a hablar a la última boleta, donde cómo se enteran, cómo utilizan el aparataje, qué indicios tienen ustedes que no cuadran para que veamos cómo utilizamos a la Policía Nacional. Bueno, reconociendo que hay personas de buena fe, un empleador me da la oportunidad de trabajar, ya no en la clandestinidad, más bien dándome mis derechos. Me asegura en el mes de noviembre del año anterior. Y esta persona se da cuenta que ya estoy asegurado. Es lo que ella supo manifestar. Hace un escrito para ingresar al trabajo, para que me debiten un valor de $140. Lo cual yo ya no podía oírme, porque al final de cuentas yo tengo que trabajar. Tengo que ganarme el pan de cada día. Y dije, bueno, voy a tener que trabajar más horas extras, domingos, para no sentir esa minoría de dinero. Y dije, bueno, yo estaba, la empresa en la que yo trabajaba está ubicada en Llano Grande, pero esta empresa prestaba servicios para otra empresa, lo que es en Quitumbe, al sur de Quito. Hagan cuenta que la empresa, de lo que me comenta Luis, hace trabajos, o sea, tiene clientes, presta servicios para que justamente tener los empleados, obviamente. Correcto. Entonces, indistintamente, este era un punto
extra a otros puntos. Llano Chico a Quitumbe. Estamos hablando de cruzar toda la ciudad de Quito, más de 40 kilómetros. 40 kilómetros. Entonces, el día 8, exactamente, nosotros nos encontrábamos laborando normalmente, cuando a mi jefe le llega el rumor de que hay unos policías con unos papeles allá en la empresa, en la planta, y lo cual indagan que me pertenecen que van por mí. Le buscaban. Pero van por mí a dejar un papel, un escrito para que se coja y se debite ese valor entre 5 policías. Con 5 policías. Estaban uniformados. Uniformados y en motocicletas. Y entonces 5 policías. Ese dato le pasan allá y dan el nombre mío, en lo cual me ponen en alerta, pero yo tenía la tranquilidad de que la boleta estaba caducada. Trabajando normal, tomemos en cuenta, Patricio, que 5 minutos, exageradamente 10 minutos, los policías ya estaban ahí. En Quitumbe. En Quitumbe. O sea, cruzaron Quito. Podríamos decir que aquí tenían un grupo de policías, en Llano Chico, un grupo de 5 policías y otro en Quitumbe, porque físicamente la ciudad de Quito, 40 kilómetros, no se cruza en 5 minutos, no se cruza. Correcto. Entonces teníamos un grupo operativo de la Policía Nacional persiguiendo a un inocente. Vaya. Y bueno, ya notificaron en la entrada que me estaban buscando. En la obra del cliente. En la obra del cliente. Manifestaron que me estaban buscando a mí, aduciendo que tenían una orden de allanamiento, la cual no existía. Una orden de allanamiento al cliente, que no tenía nada, un tercero que no tenía nada que ver en esto. Entonces, me pasan el dato, en la desesperación de verme, porque yo he contado mi historia. Y la gente que me conoce sabe que me ha gustado ser transparente. Y con las pruebas de ADN, con todo esto, se demuestra que yo no he estado con una mentira. He estado siguiendo adelante para demostrar la veracidad de mi palabra. De mi historia. De mi historia. Entonces, me dice, Luis, entran por usted. Le digo, pero mi boleta está caducada. Luis, váyase. Si bien es cierto, como confían en mí y me he ganado la confianza, me dan las llaves de un carro, me dijo, váyase, y salgo por la otra puerta. Me doy la vuelta, dije, bueno, no saben en qué carro estoy, desconocen cómo soy yo, pero hay que recalcar que esta persona, pareja actual de esta señora, estuvo ahí. Él estuvo ahí. Esta persona, me dieron la versión, mis compañeros, que esta persona fue y me buscó. Directamente. Buscándome, quién era, dónde está Luis, preguntando a todos mis compañeros. Interesante el caballero. Porque vamos a hacerle famoso. Porque él me conocía. Vamos a hacerle famoso, pues. Y posterior me llama mi supervisor. Espero que alguna autoridad de la Policía Nacional pueda tomar contacto conmigo, pues, para conversar de este tema y enseñar las pruebas que tenemos de estos hermosos detalles en donde la gente se presta, la Policía Nacional se presta para este tipo de cosas. Mi supervisor me llama, me dice, ¿dónde estás? Le digo, estoy acá afuera, le digo. Veamos qué pasa. Me dice, están acá adentro, que no se van a ir hasta que tú aparezcas y que van a ir a tu casa. Le digo, ¿qué? Dice, bueno, ya te llamo. 2 minutos después me vuelve a llamar, me dice, ándate de ahí. Desaparece. Te digo, ¿qué pasó? Lo que pasa es que ya les dieron la foto del carro que tú saliste. Fue impresionante cómo salieron, cómo se enfocaron en buscarme allá afuera. Y yo cogí en motos. ¿Cuántos? 3 motos. 3 motos. 3 motos. Yo cogí y me salí. Dios sabe dónde me metí porque yo no conozco el sur. Me metí hasta las faldas de la montaña, donde ya no había salida. Pero sin embargo,
tuve que inclusive pagar mi teléfono porque estas personas se prestan para inclusive tener la facilidad de hacerme el seguimiento, rastrear mi teléfono. Y incomunicado, toda la situación, pasé un día de zozobra, un día de miedo, porque regresar a la cárcel para mí no es una opción. No es obvio. No es una opción. Es obvio. Con el antecedente... Y lo se peor quedó es que ahí. sintiéndose uno con la verdad en la mano. Lamentablemente a uno lo quieren callar. A uno lo quieren, perdóneme, desaparecer si es posible para que esto no siga. Así es. Entonces, tuve que salirme de ahí. Dios me ayudó mucho. Salí, huí, me escondí, perdí mi trabajo. Tengo la renuncia de mi trabajo que me tocó Obviamente, renunciar. aquí está. ¿Por qué? Porque la empresa se vio involucrada en este acto bochornoso Como es lógico. para la empresa que prestaba los servicios. Como es lógico. Me dijeron que renuncie voluntariamente y que me retire. Qué terrible. Luis, para esto este rato está ya sin trabajo, ¿no? Sí, en este momento me encuentro desempleado, buscándome el pan de cada día, Haciendo donde yo pueda, lo que se haciendo, gracias a Dios me ha dado Habilidad. la facultad de tener habilidades y aprender muchas cosas, y en lo cual me estoy desempeñando, por lo menos para cubrir las necesidades que uno tiene. ¿De comer? ¿Qué es Que lo...? tengo un hijo pequeño, de igual manera que tengo que cumplir con él. Bueno, vamos ahora al tema. Usted ha visto lo que estamos tratando de entrar en la ley, esta figura innovadora que es el padre socioafectivo. Porque muchas veces nos están condenando y diciendo, pero es que, ¿cómo vamos a meterle presa a la mamá? ¿Y el niño? ¿Y el niño? Pues bien, la solución de la ley es esta figura del padre socioafectivo. ¿Qué significa eso? Si ese niño creó un vínculo de amor con ese padre, ¿por qué no rehacen su vida después del dolor? Mientras obviamente la señora pues tendrá que cumplir pues con lo que manda la ley. Sin embargo, vamos a eso. ¿Cómo estuvo ese sentimiento de padre? ¿Qué cree que diga ese niño? De Luis. La verdad, este hombrecito es una persona maravillosa. 17 años ya, ¿no? 17 años cumplió. Es una persona muy maravillosa, de sentimientos muy puros, pero a la vez manipulado por la mamá. Él se ha acercado unas 3, 4 ocasiones conmigo, pero a escondidas de la mamá. A escondidas. A escondidas. Claro, es que todos somos aquí delincuentes, pues. Hijos, padres, familia, todos somos delincuentes. Y él lo único que me ha manifestado es que él me quiere, que él me reconoce como su papá porque él tiene recuerdos conmigo, con nadie más. Pero que él quiere que nos hagamos una prueba de ADN los dos. ¿Por Pobrecito. qué? ¿Por qué? Porque la mamá le manipuló y le dijo que esa prueba de ADN enviada por el juzgado con un perito que ella manipuló, que no tiene lógica para que salga negativo. ¿Qué lógica tiene decir eso y manipularle a tu hijo con eso? Que ella manipulado. Ustedes saben muy bien que una prueba de ADN no puede ser alterada. Manipulada, ¿no? Simple. Porque de eso depende el título del laboratorio. O sea, correcto. Son homologadas. Eso no se puede. Pero entonces, bueno, él está con ese pensamiento. Muy loable y es lógico. Es lógico que yo no me niego, porque la verdad él sí quiere saber la verdad posterior a esto. Está en todo su derecho. Lamentablemente ya de aquí no hemos tenido contacto. Hemos pedido contacto, no me ha escrito, no me ha llamado, ni yo quiero ser pertinente y no interrumpir en todo eso. Luis, ya para ir cerrando este tema, muy doloroso, pero rasga el corazón, y cada vez que escucho, y he decidido ya documentarlo porque esto tiene que parar. ¿Qué pide Luis? ¿Qué pido?
lo único que he estado pidiendo desde que me enteré de esto, de esta farsa, es justicia. Justicia, que salga la verdad a la luz, de que ya no haya este tipo de casos, de que haya un freno, de que haya un alto, de que haya consecuencias para estas personas que cometen este delito, porque es un delito. Están mintiendo, están jugando con la honra de otras personas. Si hablamos de un derecho superior del niño, ¿usted cree que puede existir derecho superior del niño que esté fraguado en una mentira? ¿Es loable eso? Porque el fraude de paternidad es la mentira de la madre. Y nosotros estamos siendo juzgados por un interés superior del niño porque está acá. Cuando la verdad está acá. ¿Qué opina de eso? Que las leyes son bien absurdas. Porque si bien es cierto, quien está atentando contra la integridad, contra el daño psicológico del menor, son ellas mismas. Deberían darnos la pauta, la entrada, la duda, para nosotros poder aclarar todo este tema. Que se conozca la verdad y no ser perseguidos. No estar con esa zozobra de que el día de mañana me van a ver y me van a coger preso, me van a chantajear. O sea, hay muchas cosas. Para este año, para este tiempo de zozobra, ¿cuántos años llevamos huyendo? Ya llevamos... Desde el 2000... Desde el 2017 ya son casi 10 años. 10 años. Que vamos en esto. Quebrado totalmente económicamente. Quebrado emocional, quebrado financieramente, no tengo una vida estable. Mi actual pareja, mi compromiso está tambaleando. Porque esto no es algo leve. Es algo que está dejando secuelas. Nadie va a pagar el daño psicológico que ha tenido Luis. ¿Quién va a pagar eso? Luis, en una palabra, ¿cómo le describe a esa señora? No, la verdad, no he tenido una descripción en sí. Pero... No me he puesto a pensar cómo describirle la verdad, porque podría hablar desde el resentimiento, desde muchas cosas. Pero una persona sin corazón. En una palabra, por su hijo. Él está viendo y él va a ver estos videos. ¿Qué le diría a Luis ahora? Él va a conocer la verdad ahora. Yo sé que... Es la oportunidad, Luis. Que posiblemente estás manipulado. Muy bien por ella. Te respeto el ámbito de que tienes, de que es tu mamá, y eso valoro mucho, la verdad. Pero si, como siempre te he dicho, uno con la verdad, donde quiera. Y yo aquí estoy con la verdad. No finjo nada, sabes que te amo mucho, te amo demasiado. Y simplemente quisiera que abras los ojos. Abras los ojos a todo este tormento, a toda esta mentira que se nos ha hecho. Primera persona a ti. Un ser inocente que no tiene la culpa de nada. Y seguir en todo esto. Simplemente sigue adelante, sé el hombre que eres. Firme en tus convicciones. Pero también presta oídos a la verdad. Si él ahorita entrase, ¿qué hace? Lo abrazo. ¿Lo ves? Ok, creo que esto rompe el alma hasta el entrevistador más duro y no tengo palabras, simplemente que esto debe cambiar. Hemos abierto ya no al fraude de paternidad LATAM. Estamos abriendo ya los brazos al resto de países en Latinoamérica. Les voy a poner la dirección. Estamos ya llegando a Latinoamérica. Estamos tomando en contacto con Panamá, que está bastante avanzado. México ya nació. La idea en Perú ya la tienen penalizada. Esto debe pararse ya.
Espero que la idea que está teniendo Ecuador a través de esta reforma a la ley, tipificando como un delito penal al fraude de paternidad, tenga ecos en todo Latinoamérica. Ese es el mensaje final. Soy Patricio Larco Espinosa, director del colectivo No al Fraude de Paternidad. Gracias, Luis. De pronto un último mensaje al resto de... A todos los que nos pasa esto, que no tengan miedo de buscar ayuda. Y que alcemos la voz, tratemos de hacer lo correcto. Busquemos ayuda, que no todo está perdido. Y hay muchos que sí tienen aún mucho por hacer, que empiecen a hacerlo. Ok, si tienen problemas de fraude de paternidad o están teniendo la duda, calma, comuníquense conmigo. Me pueden ubicar en todas las redes sociales como Pato Mentor, @Pato Mentor, me ubican en TikTok, Facebook, Instagram, en todo lado. @Pato Mentor, y tendré el gusto de escuchar su versión y veamos qué podemos hacer. Vamos a cambiar estas leyes. Gracias a todos ustedes.